Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Hola, nuestra profe. última tutoría de seminario de grado 2, Sistema Financiero Nacional e Internacional. ¿Cómo estamos hoy, muchachos? Bien. Bien, profe, bien. Muy bien. Dentro de bien. todo, Muy bien, decía la profe. cartilla. Bueno, Sí. ¿qué vamos a hacer hoy, niños? Quisiéramos Vamos a estar mejor realmente. pero como estamos muy bien. Gracias a Dios. Sí, señor. Sí, es verdad. Tenemos mucho tiempo. La otra semana vamos a tener tiempo, imagínate, de una Semana Santa para rezar toda la semana. Yo aspiro a que... ¡Qué bueno! Yo aspiro Voy a a que decir que eran unas 10 procesiones. Sí, yo voy a todo eso por internet, sí, yo todo lo hice por internet, yo presté servicio por internet. Yo creo. Carolina ya Se graduó de la universidad por internet también. Sí. Profe, creo que Carolina ya se habilitó. Ya está. Carolina, Y ya está ahí en Carolina, la reunión, ella ingresó. Yo la veo ahorita. pues Yo también la vi. la verdad yo no la veo. Alguien me escribió, ven, alguien que me Dice escribió Carol. ahorita. No, ahí sí está, profe. Ya está ahí. Ahí está Yo saliendo. no hablando Sí. mal de él. Y ahí rajando, lo estaba escuchando. Tú fuiste quien me Nosotros escribió. hablando mal de usted. Lo Tú estaba fuiste escuchando ahí tú raja y fuiste raje. quien me escribió desde Carito Agudelo. Sí, señor. Ah, Lo ¿y qué escuché que tiene, estaba rajando. y qué tienen que De ver? usted. Pero estaba diciendo cosas buenas. Bueno, muchachos, seriedad, pues, por favor. Estábamos hablando de que hoy Le dio pena. vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero a revisar, quiero varios conceptos sobre la situación actual, económica, social y de salud. Y luego vamos a hacer un ejercicio muy pequeñito que me gusta hacer y es revisar el módulo, revisar la temática a la que nos dedicamos. No es un repaso ni nada, simplemente para contextualizar como de qué se trató el módulo, como para que lo recuerden un poquito y se acuerden cuando me vean por ahí en la calle, ay, mira, el de seminario 2, chévere. Ay, mira. Entonces, eso, y después nos ponemos de acuerdo El de 54 preguntas. en el examen. No, ese no lo van a hacer. Él dijo que no me acuerdo. De eso hablamos ahorita. Listo, muchachos. Bueno, entonces, primero que todo, cuéntenme cómo ven la situación actual. Han pasado varias cosas esta semana, no solamente con el tema del progreso de la pandemia como tal, sino también en el tema económico, en el tema financiero y en el tema social. ¿Qué opinión tienen ustedes de esto? Hoy estamos de la Pues en el siguiente... tema financiero, hoy vi que el petróleo Sigue bajando. subió. No, el petróleo hoy subió. Hoy yo vi que subió. Listo, Y el excelente. dólar... ¿A cómo quedó hoy el WTI? Ay, no. No me acuerdo, vi que subió y vi que el dólar había bajado un poquito, pero no me acuerdo cómo. No, el dólar a 4.065, si no estoy mal. Hola, Marjorie. Hola. ¿Entró Marjorie? Sí, profe. Listo, pues estamos completos. Me estabas contando, Vivi. Sí, profe, pero la verdad no me acuerdo a cómo quedó el 4040. de petróleo, no me acuerdo. El petróleo Sí, que WTI no se ha subió. movido, está a 23,13. Profe, pero yo vi en las noticias ahí que había subido. Sí, ¿ha subido a cuánto? Cuéntame a cuánto, a ver. No sé, escuché Bueno. que había subido. Yo había y que el escuchado era que dólar había bajado. No sé si hoy, pero sí que había como bajado a Sí, él 20 dólares viene esta semana. bajando considerablemente. Está a 23,13. Eso, y el dólar está a 4.000, cerramos hoy a 4.065,50. Ese sí me ¿Qué acordaba. quiere decir eso, muchachos? En un contexto de sistema financiero internacional, ¿qué es eso? ¿Qué connotaciones puede traer eso para la economía nacional? De a uno solamente, de a uno Pues porque no nos que el tema de la petróleo, inflación, profe, la que el inflación. petróleo esté bajando, pues va a resultar mucha pérdida para Colombia debido a que las petroleras son las que más aumentan el Producto Interno Bruto, diría yo. Sí, claro, vamos a tener, digamos, un tema de iliquidez para el mediano plazo, pues porque el petróleo, ese barril de petróleo hace 3 meses valía $60, hoy vale 23. Obviamente van a ser menos ingresos. Esa es una. ¿La otra cuál es? ¿Cuál podría ser? La inflación no. Sí, podemos esperar inflación, claro, porque digamos que en la medida en que se frene la oferta, como en este momento que es un problema, digamos, económico mundial de disminución de la oferta, lógico, claro,
va a haber una mayor demanda al disminuir la oferta y los precios van a subir. Eso es básico. Pero vamos a tener una pasó una moto. Vamos a tener una afectación muy importante también con el endeudamiento. ¿Por qué con el endeudamiento, muchachos? Porque el presidente va a pedir plata prestada Sí, al pero Banco ¿y de qué la significa República. ese? No, pero esa es otra. Digamos, ese es pero esa es interna. Pero en los mercados internacionales, ¿qué significa el que el dólar esté tan alto frente al tema del endeudamiento? Es que nos vamos a demorar Eh, A tener más alta la deuda, vamos a hacer que vamos a tener que pagar en más dólares, Claro, entonces nos vamos a tener que demorar más en pagar. vamos a tener que entregar más pesos por esos dólares que vamos a tener que ir a pagar en el exterior. Seguramente ustedes escucharon por ahí que la semana, hoy es ya jueves, ya estoy perdido aquí en la casa, no sé ni qué día Hoy es. es jueves 2, profe, de abril. Jueves 2 de abril, muchas gracias, Sara, qué actualización tan buena. 2020, a las 6:47. 6:47, excelente. Resulta que las calificadoras internacionales ya están interviniendo en estos mercados y cambiaron la perspectiva de la calificación de Colombia. Por favor, apaguemos los micrófonos, muchachos, porque así va a ser difícil. Y solo los habilitamos cuando vayamos a intervenir, por favor, ¿sí? Les contaba que una calificadora de riesgo ya modificó la perspectiva de la calificación colombiana. Eso pone, digamos, en aprietos al país porque obviamente el endeudamiento externo va a salir un poco más costoso. Y las finanzas internacionales, es decir, la deuda internacional, va a ser más difícil de pagar. También el tema del que están hablando, digamos, del endeudamiento interno, pues bueno, ese lo podemos soportar acá. Es decir, que el Estado le presta, recuerden que habíamos hablado en una de las tutorías sobre la independencia que tiene el Banco de la República desde la Constitución de 1991, y eso lo estamos viendo ahora tangiblemente, y es que el Estado ya no puede ir a tomar dinero del Banco de la República, a tomar dinero de la emisión pública, sino que tiene que solicitarle al Banco de la República un préstamo, ¿sí? Como si fuera un cliente particular. Y eso está bien, porque eso habla de la sanidad de las finanzas del país. También esa calificadora de Standard & Poor's reconoció el buen manejo que se le da a las finanzas en Colombia y el tema del déficit fiscal, pero de todas maneras modifica la calificación porque realmente, o sea, en realidad, no lo podemos negar, va a haber una afectación impresionante en la economía hacia futuro. Recordemos que por allá hablábamos que el país en este año esperaba, la meta del gobierno era generar un crecimiento del Producto Interno Bruto de ¿cuánto? ¿Alguien recuerda? Del 3.7%. Estábamos hablando de eso, ¿cierto? Resulta que hoy ya los expertos están hablando de el 1%, y hay algunas personas que están hablando ni siquiera del 1, están hablando del menos 0.5, es decir, de decrecer. ¿Eso qué quiere decir? Eso es menos empleo y más inflación para Colombia. Entonces, digamos que el panorama no es bueno. También otro tema con respecto a la pandemia es que, como ustedes ya se enteraron seguramente, ya lo han leído en las noticias, el sábado pasado la pandemia en Colombia cambió del periodo de contención al periodo de mitigación, a la etapa de mitigación, ¿cierto que sí? Sí. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Que ya... Son más días en la casa. ¿Cómo? Que son más días. Sí, Confinados. que las medidas hay que, pero básicamente lo que quiere decir eso es que ya se le perdió el rastro al contagio como tal. Es decir, que el virus ya se encuentra en el ambiente y ya no sabemos dónde está. O sea Sí, que porque ya... como hay tanto asintomático, entonces... Exacto. Y no tenemos la capacidad para ir a hacer muchas pruebas como lo hicieron los coreanos, Corea del Sur, o como lo hizo China, para poder prever, ¿cierto? Los futuros infectados, las personas que son asintomáticos. Entonces, digamos, las cifras no son en ese caso muy, muy alentadoras. Ahorita el último reporte, en el mundo ya hay 1.010.754 infectados y hay 52.036 muertos. El índice de mortalidad a nivel mundial es del 5.5 y nosotros ya tenemos 1.062 casos y 19 muertes. Y vamos con un índice de mortalidad del 1.62, creo. Profe, en Risaralda han subido los casos, o todavía habían, creo que 35 o algo así, han subido más, ¿no? No, yo no tengo por departamentos.
No sé, lo que sí me contaron esta semana fue que hubo un caso por ahí de una muerte en la clínica Rosales. ¿Sí escucharon? Pero sí, pero mira, que era un señor de transporte especial que transportó a una señora que ha llegado de España hace unos días y resulta que el señor se contagió y contagió a la esposa y entonces sí, murió cuando lo trasladaban hacia Los Rosales. Pero que hay de cierto de que no lo atendieron. No, murió antes de que llegara, es mentira porque yo me vi, o sea, yo escuché noticias de la gobernación y estoy viendo todas las noticias y el señor no alcanzó ni siquiera a llegar a la clínica. Porque también es que, digamos, las fake news también andan al orden del día, ¿no? La gente no sabe cómo Pero vender es que ellos noticias. desmienten, ellos también desmienten esas muertes, dicen que son muertes por otras cosas, que porque tenía problemas cardíacos, pero muchas de esas muertes las niegan como coronavirus, dicen que son aludidas a otras cosas. No, pero el señor sí murió por coronavirus, según, o sea, según lo que decían, sí murió por coronavirus. Lo que pasa es que no alcanzó a llegar a la clínica y decían pues que tenía antecedentes de obesidad y no sé qué, bueno, otras cosas que, La que tenía concierto para delinquir. algo así. Bueno, bueno, niños, ¿algo más que le quieran agregar a este análisis internacional? Con eso no los Pues, quiero la preocupar, disminución, simplemente decirles que tenemos que seguir juiciosos haciendo la tarea, quietecitos, a ver si de pronto logramos rebajar. El tema es que hoy en día, dicen los no, profe, es expertos, muy difícil, la que gente no hace caso. el nivel de contagio, digamos, el índice de contagio está en el 2.28, es decir, que cada persona que se infecta contagia a 2.28 personas. Y esa cifra hay que bajarla a 1.5 para esperar que de pronto el sistema de salud pueda atender a las personas. Y si no es con mucha rapidez. Porque pues nosotros llevamos 27 días después del primer caso, España lleva 65 días y le están entrando 3.800 infectados diarios y están muriendo 800 personas diarias. Antier murieron 800 personas allí. Muy preocupante también el caso de Estados Unidos, que por no tomar las medidas, miren cómo está, tiene más También. infectados que China. ¿Y Ecuador qué? Y Ecuador sí, también Ecuador está tenaz. Y de tenaz, hecho sí. Inglaterra también vi que estaba Sí, ahí eso de Ecuador es verdad que queman a la gente en la calle y todo, es que Sí, por claro, sí, que Guayaquil. pesar, porque no tienen, no, o sea, tienen menos recursos. Eso es lo que tenemos que ver No, nosotros, que nosotros tenemos Dios menos mío. recursos también para atender esas emergencias. Bueno, niños, ¿algo más que me quieran contar? Pues la disminución de los intereses, supuestamente, pero que disminuyeron los intereses, pero toca esperar que realmente sí los aplique. ¿Disminuyeron qué? Los intereses, la tasa de intereses de los préstamos, tarjetas de crédito, que las Profe, es disminuyeron. que realmente le voy a decir una cosa, ese tema con los bancos es muy complejo porque imagínese que nosotros nos enviaron mucha información de Bancolombia, que donde tenemos las cuentas de la empresa, que iban a dar créditos para los pagos de nómina, que iban a no sé qué, pero fuimos a averiguar y realmente no es así como lo pintan tan bonito. Usted tiene que cumplir con unos requisitos para poder acceder a un crédito de esos, o sea, es un poco de trabajos que le ponen a uno en sí, no le quieren prestar, esa es la realidad, eso es cuento de que le van a prestar para que pague nómina y ese tipo de cosas. Sí, mire, lo que pasa es que yo trabajé en el sector financiero y una vez atendía yo a un cliente que me hizo reír mucho, era un señor ya de edad, entonces le íbamos a estudiar un crédito y resulta que le iban a hacer una visita de la agente de crédito y tal. Yo era de la parte comercial. Entonces yo traté como de darle a él unos tips pues, para que no la fuera a embarrar en la visita, ¿sí me entiende? Para que le aprobaran el crédito. Pero no sabía yo cómo hacerlo porque era un señor ya de edad, ya así, pues me da como pena con él decirle, venga, mienta pues y dígale que... Y pero el señor muy inteligente llegó y me dijo, no, tranquilo que yo ya le capté la idea. Y yo lo que creo que usted me quiere decir es que para que el banco me preste esa plata, yo los tengo que convencer de que yo no la necesito. ¿Sí me entienden? Es decir, el banco sí ofrece unas líneas de crédito, pero las condiciones cuando uno va ya a la letra menuda no es tan sencillo. Hay que demostrar No es unas tan cosas. sencillo, exacto. Exacto, sí, ellos lanzan unas líneas y salen a decir que van a apoyar y qué tal. Ahora, el tema de la extensión de plazos, ¿qué es una extensión de plazo en un crédito? ¿En qué se Más traduce? aumento de... En más intereses. Es más intereses Sí, a largo si a mí plazo, me alargan el plazo, son más intereses. O sea, eso es así de sencillo. Entonces, esas ayudas no son tan simples. Las que está proponiendo el Estado, pues bueno, vamos a ver si son capaces, porque yo a lo que realmente le temo, le tengo mucho miedo. Yo le tengo miedo a dos cosas en la vida, a una ira de Dios y a una escasez de mujeres bien bravas, que eso debe ser muy tenaz. que le peguen. Sí. Pero sí realmente hoy en día me da miedo al polvorín social que se está creando, sí, porque miren muchachos, nosotros somos privilegiados. Yo soy un privilegiado, soy un bendecido de Dios,
sea, yo estoy aquí en mi apartamento, Es verdad. tengo en la nevera hay cerveza, también hay cosas de comer y tal, pero estoy bien. Tiene el menú, las chicas para el menú para las chicas. Chica. Tengo todo, estoy trabajando desde acá, las otras actividades también las estoy, yo no, pues no solo trabajo con la universidad, obviamente, yo hago otras actividades, también las estoy atendiendo desde acá, es decir, yo sigo normal, ¿sí? Lo único es que estoy encerrado, pero ese es un privilegio que tienen muy poquitas personas, que Como tenemos pocos. muy poquitas personas. Hay personas que Sí, están en las ¿verdad? casas y que ya se están comiendo, ya se están gastando lo último que tenían en la nevera y la semana Ay, entrante sí. no van a tener nada. Y esa gente no se va a quedar allí, esa gente, cuando el gobierno del 13 diga que va a extender el confinamiento, esa gente va a tener que salir Y de la más la casa. gente que Sí, gana el eso se día a va a día, crear, es un por el lío día a día. social. La gente va a empezar a Claro, hacer lo que estaban haciendo en Bogotá con los exacto. supermercados. Todo eso, Puede porque que ellos, eso, Y ellos la no se van a... demostrarle delincuencia, que acá hay Y el sí, la beneficios gobierno, delincuencia va a también y que ya aumentar. traen esa parte de ellos de y el saquear y Profe, todo gobierno, eso. si el go- Incitan ¿usted a qué todo eso opina? también. Profe, ¿usted qué Perdón, opina de que le dé la perdón, libertad? hablemos de a uno, estaba hablando Angie. Angie, ¿qué me estabas diciendo? Nos estaba diciendo que es verdad lo que dice Viviana y que encima de eso hay mucho venezolano acá y que ellos ya llevan como esa parte de que saben saquear y todas esas cosas, entonces van a incitar también a los colombianos en su necesidad de hacer eso. Y por otra parte, hoy me contaba una amiga que está en Brasil que el presidente de allá no está tomando precauciones de nada, o sea, ya todo el mundo puede salir como si nada. Lo único es que en cada casa que tengan pues implementos que el alcohol y todas esas cosas, pero que allá pueden salir común y corriente y que hay partes locales que el alcalde pues o gobernadores así si están tomando restricciones con el comercio y estas cosas y no están de acuerdo con el presidente. Yo no sabía eso, que ese presidente estaba diciendo que eso simplemente era una gripa. Sí, él dice que es una Entonces, gripa. No, y es que mira, si vamos a la realidad, cuando uno, digamos, analiza el tema en contexto, sí, es una gripa. Es una gripa. Es una pues gripa, lo sí, que pasa es que es pero muy fuerte, pero es que no se trata de que sea una gripa o no, se trata de la velocidad con la que puede contagiar. con Es la la que puede velocidad. contagiar. Porque Exacto. que es una gripa, sí, claro, es una gripa. Es un H1N1, sí, es lo mismo. Pero tiene una velocidad de contagio mucho más grande y eso es lo peligroso. Sí, yo le tengo miedo a eso porque mira, cuando esta gente salga, tenga que salir, cuando estén desatendidos, cuando estén aguantando hambre, las personas que trabajan en la calle, en el rebusque, que en Colombia son más del Sí. 50%, y vayan y en los supermercados ya no encuentren nada, ¿a dónde van a ir? A las casas. A las casas, se van a tratar de meter a las casas, ¿sí? Y la policía no nos va a poder defender. Eso, Pero a eso sí le tengo yo, a eso sí le tengo yo miedo, a las dos cosas que les conté ahora y a esta, ¿sí? Profe, y que entonces, ¿qué tan conveniente es la liberación de los presos que supuestamente están Pues tratando eso es de tramitar? eso es un tema humanitario porque es que las cárceles están atestadas de gente, o sea, en Colombia, digamos, eso es un crimen tener a las personas allá, porque yo sé que son delincuentes, pero ellos no tienen por qué vivir en esa situación y nadie hace ¿Quién es, nada, profe? los presos. Los presos. Ya. Y nadie hace nada por eso. Ninguno de los gobiernos, todos los gobiernos anteriores, sí han dicho, ay, sí, que a pesar de los, pero nadie hace nada por esa gente. Entonces, pues a la final yo digo, si son delitos menores, yo estaría de acuerdo que lo sacaran, pues igual. Pero Eh, sería sumarse a lo del tema de que más gente sin, lo que decían ahorita, lo que decía Angie, los venezolanos, la gente sin plata, sí, claro. más las personas. Y que A sería eso, más controlan, gente sería más gente a la calle. si no controlan los que están en este momento pagando casa por cárcel, que mantienen a cada rato por fuera, haciendo vueltas personales, ahorita mucho menos eso, va a ser más difícil. va a ser mucho más difícil, sí. Yo a Sería más eso, fácil que de pronto hicieran un plan de saneamiento en las cárceles, una limpieza, o mirar cómo abren más cárceles. sí, pero es que lo que necesitamos es espacio. Hay cárceles que las cárceles que están para 1000 personas tienen 2500, o sea, lo que necesitamos es espacio. Ustedes se imaginan Hacinamiento por donde todo haya un lado. contagiado de coronavirus en la cárcel. Se tienen que morir No, todos. Y eso no es justo. Bueno, muchachos, ¿algo más? Que no, que 5 para todos y ya. ¿Qué? 5 para todos y todas y ya. Pero eso que tiene que ver con lo que estábamos hablando, Sara. son cifras, profe, No me son dejes, cifras. no me dejes desconcentrar, por favor. No, no, No son me dejen cifras, dispersar. profe, eso hay que No, hablarlo. no entendí esa conexión, pero bueno, Sara, se te agradece esa Estamos hablando de estadística. Profe, Son hay empresas que sí cifras. se han visto beneficiadas con eso del coronavirus. Sí, claro, es que en toda Las crisis empresas hay un beneficiado. Como las todo, empresas que claro. manejan que manejan el tema de comercio electrónico, Claro. las Ujú, páginas esa de sí dominio. quemada.
Y las Netflix, plataformas de domicilio, Amazon. las plataformas de Claro. domicilio, Sí, sí, mejor todo eso es claro. Lo- Recuerden que en toda crisis hay una oportunidad. Que no es para todos, sí, no es para todos, pero para los que están ahí, claro. Sí, hay unos que la están haciendo y están generando buenos rendimientos. Sí, hasta el 220% de ventas en el mes de marzo ya. Sí. Han Amazon, duplicado. Amazon, por ejemplo, amplió las plataformas de ellos. Tuvieron que ampliar porque el incremento que tuvieron fue alto. Y muchas de esas también. Sí, eso es verdad. O sea, hay una oportunidad para mucha gente allí. Bueno, niños, vamos a pasar entonces al segundo punto, ¿sí? Entonces, vuelvo y le repito, no es un repaso, sino un tema que yo lo llamo de contextualización. Es una contextualización de qué se trató el módulo, de qué fue lo que tratamos en las clases, quedamos claros en que la temática quedó completa y luego miramos lo del examen. ¿Listo, muchachos? sí, profe. Bueno, pues, Bueno, señor. bueno, entonces miren, nosotros empezamos por allá en la primera tutoría hablando del sector financiero nacional, el sector financiero colombiano, hicimos unas exposiciones muy buenas, nunca les había dicho, muy buenas las exposiciones. Pero Eh, hicimos. sí, las exposiciones y tal, hablamos de los establecimientos de crédito, de los establecimientos bancarios, hablamos también de las corporaciones, de las compañías de financiamiento comercial, de las aseguradoras, de las cooperativas. Hablamos un poquito sobre la operación bancaria a nivel general, hablamos un poquito sobre los antecedentes de esa operación bancaria, de cómo, digamos, de qué forma opera la banca moderna hoy en día. Hablamos también un poquito sobre la cartera, sobre los bancos de redescuento. A esta reunión le quedan 10 minutos. Voy a tratar de terminar antes para no generar otra lista. Sobre la cartera bancaria, los bancos de redescuento. Hablamos sobre Bancoldex, sobre la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter, como los bancos de segundo piso, sobre Finagro y el Fondo Nacional del Ahorro. Después de esto y después de que hicimos las exposiciones y contextualizamos más o menos como los componentes de ese sistema financiero nacional, hablamos de un tema que se llamó el ahorro nacional. Hablamos de los factores que determinan, digamos, la propensión de las personas a ahorrar. Hablamos de los determinantes del ahorro, de cómo hay un factor demográfico, hay un factor de ingresos y hay un factor de tasas de interés, que son los que promueven, digamos, de alguna manera el ahorro en las personas. Y también entender que, digamos, ese ahorro, esa parte, digamos, del ingreso que la gente no se gasta, es lo que el sector financiero utiliza pues, para prestarlo a las personas que lo requieren, ¿sí? A estos agentes deficitarios. De ese ahorro, con ese ahorro es que se logra hacer parte de la inversión. Hablamos un poquito sobre las instituciones de captación de ahorro, hablamos sobre los depósitos de ahorro, los CDTs, hablamos sobre el VR y hablamos un poquito sobre la historia del... ¿Sí? Y qué pena interrumpirlo antes de que se corte también, que dice que no va a abrir otra. Yo quiero saber, porque no encontré la respuesta de la pregunta que dice en qué consistían las emisiones inflacionarias. No la encontré y no sé si de pronto me puede solucionar la inquietud. A ver, eso habla sobre, a ver, cuando hablábamos de que antes de 1991 el Estado emitía dinero sin tener ningún respaldo, es decir, simplemente prendía una máquina de hacer billetes, así como lo hicieron los de la Casa de Papel, y generaba dinero para pagar. Esas emisiones son las inflacionarias, las que eran antes de 1991, antes de la Constitución del 91, cuando se le dio total autonomía al Banco de la República para hacer las emisiones. Básicamente estamos hablando de eso. Son las emisiones que no tienen ningún soporte financiero que el Estado hacía en ese tiempo. Por ejemplo, en la época de los 80, eso fue lo que desbarató la economía en Colombia y lo que nos llevó a la crisis de finales de los 80, esas emisiones que hacía el gobierno. Cuando necesitaba dinero, simplemente prendía la máquina y metía dinero al público, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Hablamos un poquito sobre la historia del VR, hablamos sobre los bonos, los títulos de tesorería. Luego pasamos a hablar de un tema que se llama la banca central y hablamos de toda la historia del Banco de la República, de cómo se configuró esto desde 1923 con la misión Kemmerer y tal. Y hablamos del desarrollo que tuvo ese sistema de banca central, que es el que trabajan todos los mercados capitalistas hoy en día. Todos trabajan con base en una banca central. El desarrollo a través del siglo XX, la creación y funciones iniciales, los cambios que tuvo, hasta la Constitución de 1991, las normas, digamos que
generaron un día que ese banco se nacionalizara totalmente, porque recordemos que hasta 1973 ese banco era mixto, era una parte de particulares y una parte del Estado. En ese tiempo se nacionalizó y se convirtió en una entidad pública totalmente. Luego pasamos de eso a hablar sobre los organismos financieros multilaterales y dentro de ellos hablamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, hablamos sobre el Acuerdo de Basilea y nos pusimos de acuerdo sobre unos sistemas que utilizaron los bancos o unos consensos a los que llegaron en el tema de mitigación de riesgos, ¿cierto? Con base en ese Acuerdo de Basilea, en el 1, la parte 1, la parte 2 y la parte 3, que fue lo que vimos en la última tutoría, y las funciones que cumplen esos organismos financieros multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo, que tratan de incentivar a algunos sectores deprimidos de los países en desarrollo, como nosotros, por medio de créditos blandos a bajos intereses, en ocasiones según la condición financiera del país, créditos inclusive sin intereses, inclusive donaciones hacen a países muy pobres y también prestan el servicio de cooperación técnica, es decir, de ayuda para la generación de proyectos productivos dentro de estos países. Grosso modo, muchachos, básicamente a eso fue que nos dedicamos durante las 7 tutorías anteriores. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Reclamos? No, ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, señor. Bueno, ¿alguna otra pregunta así rápidamente de las del cuestionario? No, están todas muy claritas, ¿cierto? Eso, conmigo todo es fácil, mejor dicho. ¿Ustedes se han dado cuenta? ¿Ninguna? Profe, pues no sé, Vivi y yo teníamos una inquietud con la pregunta de las funciones del Banco Central y la prioridad. ¿Cuáles eran las funciones y que cuál era la responsabilidad primordial? O sea, como Sí, que ¿para no- qué está creada el Banco de la República o la Junta Directiva del Banco de la República? La finalidad principal, o sea, el mandato constitucional que tienen ellos es proteger el poder adquisitivo de la moneda. Solamente eso. Utilizan mecanismos de política cambiaria, de política fiscal y de política monetaria para tratar de frenar la inflación, para conservar el valor de la moneda. Eso básicamente ese es el mandato constitucional que tiene el Banco de la República. Tiene otras funciones, como son la emisión de la moneda, ser banco de los Sí, bancos, las funciones ser que las teníamos como más claras. agente fiscal del Estado y tal. Pero básicamente, si a ti te van a preguntar cuál es la misión de la Junta Directiva del Banco de la República, es defender o proteger el poder adquisitivo de la moneda. Eso es básicamente. ¿Alguna otra, muchachos? No, profe. No, profe, eran esas. Bueno, entonces están ustedes que se resuelven ese examen, ¿no? No, profe. Profe, ¿cuánto tiempo puso para ese examen? Siquiera unas 3 horas. 20 minutos, mi amor. Con 20 minutos. Ay, no. Profe, usted está muy Diga, profe, tirano. las respuestas están en el cuestionario, está muy fácil, diga. ¿Cómo? No, pero como ya desarrollamos el cuestionario, ya con Eso es eso. como un tiro, además, imagínate, cuidado, se rajan, pues, con el módulo, No, las sí, preguntas ahí y todo. ¿Ah? la respuesta Los está en todo en el dice. cuestionario. Si Es piden que más, no, es más, es que queríamos mandarle el cuestionario al correo y ya con eso. si quieren más, Con eso. si quieren más que les piquen caña también, no. No, está muy sencillo, es muy fácil. Mejor dicho, la que no saque, el que no, perdón, Andrés Felipe, el que no saque 5. Profe, no se preocupe por Felipe. Profe, como todo el tiempo ustedes eran niños y nunca nos pidió disculpas. No, es que Porque niños es es más que- general. Porque es que los niños somos todos los niños. Plural, sí. Plural, sí. No, profe, ya que se va a acabar el tiempo, no, primero darle las gracias por todo, porque a pesar, nos dio clase los sábados y los jueves, teníamos que aguantar, no, mentira, verlo. Ya, Perdonamos tenernos lo que aguantar. Quedaron hasta aquí de las No, tutorías profe, mías. usted sabe que no, usted sabe que Las no. que vieron, a las que les tocó sábado y jueves. No, muchachos, sabe miren, que no. bueno, ya si no hay más preguntas, entonces únicamente darle las gracias por la atención, muchachos, durante este ciclo.
Son el mejor grupo que he tenido. Yo creo que se lo hice. Gracias. Profe, usted está como los hombres, le dicen lo mismo a todas. Uy, no. Profe, no, usted dice Ah, que también es dijo lo mejor mismo. porque- El sábado dijo lo mismo, ¿sí? El sábado les dije lo mismo, ¿verdad? Ay, perdón. Se me parecieron Así también es con las novias. muy parecidas las caras. Bueno, Claro. muchachos, muchas gracias. Perdonen lo malo. Ustedes saben que por aquí a la orden, cualquier cosa que necesiten, síganse cuidando mucho. Espero que nos podamos volver a ver en físico muy pronto. Muy juiciosos con la tarea, ustedes saben. Y Dios los bendiga siempre, muchachos. ¿Listo? Gracias, profe. Usted Amén, lo también. mismo, profe. Bueno, pues el examen abre a las 7:30. Si quieren, se los abro ya. Ábralo ya, profe. ¿Listo? Eso al mal paso, dale prisa. Pero Pues ellos yo no esperaba escuchar eso, pero bueno, está bien. No esperaba menos de Ana, diga la No esperaba verdad. menos de Ana, sí. Nunca esperaba. Ana y su pero déjenle sutileza. 2 horas. Listo, niños. Hasta luego, pues. Dios los Listo, bendiga. profe, cuídese, chao. Bueno. Profe, gracias. Que esté bien. Luego. Chao, niñas. Chao.